La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carlas. tal? ¿Qué tal? Vamos allá. Hay nombres propios en la historia, o estarás de acuerdo con esto, ¿no? Que no te lo puedes ventilar solo en un día, ni en una página, ni en un capítulo, ni en un episodio de Acontece que no es poco. Hay nombres que no puedes. Por ejemplo, ¿quién es el cantante de tangos más grande de todos los tiempos? Por favor. Coño, ¿quién va a ser? Gardel, Gardel. Carlos Bueno, Gardel. grande en vida por descontado. Bueno, y grande no, enorme el pollo que se montó con su muerte. Madre Venga, mía, dale. madre mía. Sí, que provocó una conmoción tremenda en medio mundo la muerte de Carlos Gardel. Sobre todo, por supuesto, en América del Sur. En Argentina se volvieron locos. Más que con la de Vita, diría yo. ¿Más con la de Vita? Ostras. No, más que con con la de Vita. Sí, sí. O no, pues la verdad es que en Argentina con esto de los muertos es muy difícil calcular. Con Maradona también se montó una buena. Sí, es que se les va un poquito la pinza con estas cosas, pero bueno. Uruguay, por supuesto, abrió una guerra con Argentina porque consideran suyo a Gardel. En Colombia siempre quedará el estigma de que fue allí donde murió o donde lo mataron por negligencia. Y bueno, en Francia, a los franceses les hace gracia que el mejor cantor de tangos de todos los tiempos haya nacido en Toulouse. ¿Estás segura de eso? Sí, está absolutamente segura. Yo absolutamente segura porque me fío de los papeles oficiales. Y en estos momentos, y hay un puñado, ya te lo digo yo, hay un puñado por esto que pregunta, hay un puñado de uruguayos ahí odiándome con mucha gana por haber dicho que Gardel nació en Francia y no en Uruguay. Vamos, nunca es triste, la verdad. Bueno, pero hoy no tiene toca lo del remedio. nacimiento, ¿no? No, hoy no toca la bronca del nacimiento, sino las circunstancias de la muerte, que de esto no hay duda. Hacia las 3 de la tarde del lunes 24 de junio de 1935 se dejó la vida a Carlos Gardel en un accidente en la pista de despegue del aeródromo Olaya Herrera de Medellín, en Colombia. El accidente ni siquiera se puede calificar de aéreo porque el trimotor en el que viajaba Gardel con sus músicos colisionó con otro avión antes del despegue. Fue un accidente de tráfico en realidad. Gardel murió, pero claro, ahí nació el mito. Y la bronca por si había nacido aquí, o si había nacido allí, o si tal, o si tal pascual. Muchos personajes históricos, fíjate, y eso lo comentamos algunas veces, nos han dejado para la posteridad unas últimas palabras de lo más solemnes, ¿no? Carlos Gardel también nos dejó unas últimas palabras. Sabemos que Nerón dijo eso de, qué gran artista muere conmigo. La cara. Sí, tremendo. Augusto dijo, cuentan que dijo, la comedia ha terminado, aplaudid. Que Che Guevara, eso sí está claro, le dijo a su ejecutor boliviano, póngase sereno y apunte bien, va usted a matar a un hombre. Y luego están las solemnes últimas palabras de Carlos Gardel. Dame un chicle. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro hotel y amor. Pisito que puso No se nota la grabación, que es antigua, pero qué sabor, qué cosa tiene, qué chulo. Qué bonito. La que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que todo fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Bueno, oye, volvamos al chicle, estirando el chicle. Si se recogieron estas últimas palabras de Gardel, pues que hubo algún superviviente en aquel accidente de tráfico, ¿no? Sí, hubo uno. Bueno, hubo varios, hubo dos. De ese trimotor, de donde iba Gardel. Fue uno de sus guitarristas, José María Aguilar, Indio Aguilar lo llamaban, fue el que relató los últimos minutos a bordo de ese trimotor, justo antes del choque, y el que contó lo que dijo Gardel. Para ser exactos, y no alargar el chiste ni el chicle, las últimas palabras, todas igual de informales, fueron algo así como: Indio, dame un chicle y algodón para los oídos, porque es que el ruido era infernal allá en la avioneta. Y inmediatamente después, enseguida dijo: Che, ¿qué pasa? Y ya, crash, ya, se acabó. 17 muertos.
Como estamos a 89 años de la muerte de Carlos Gardel y tragedia más tiempo es igual a comedia, voy a hacer un poquito de chanza con un asunto que afecta a un amigo mío. Me hace gracia, es a Daniel Samper, periodista, es colombiano, es académico de la lengua, es escritor y es un tipo muy irónico, muy sarcástico y es sobrino nieto del piloto de la avioneta. ¡Anda! En la que iba Gardel. ¡Ostras! Sí, sí. Con lo cual a Daniel Samper y a su hermano Ernesto Samper, que fue expresidente expresidente de Colombia, algunos los señalan con dolor como parientes del que mató a Carlos Gardel. Sí, claro, se lo dicen mucho. Ellos, en cambio, y dado el humor que gastan los hermanos, que es tremendo, de lo único que se quejan es de que nadie les haya agradecido lo suficiente que su pariente matara a Gardel. Pero siempre juegan con eso. El piloto del trimotor se llamaba Ernesto Samper Mendoza. Así que cada vez que los Samper van a Argentina y dicen su nombre, siempre hay alguien que les pregunta: ¿vos sos familia del que mató a Gardel? Buen amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Oye, Nieves, ¿y qué pasó? Quiero decir, ¿cómo fue el accidente? Bueno, Gardel estaría de gira, me imagino, ¿no? Si estaba en Medellín. Sí, estaban de gira y estaban hartos de gira, sobre todo Gardel, que es lo que tiene ser artista, que tienes que viajar para dar conciertos, con todo lo adyacente a los conciertos, las entrevistas, las promociones, todo, antes mucho más cansado que ahora. Carlos Gardel y sus músicos acumulaban 60 conciertos en casi 3 meses, desde el 1 de abril, por toda América, y aún les faltaba algún concierto en Colombia, en La Habana, México, el rodaje de 2 películas en Nueva York y viajar a Toulouse. Tenía que ir Gardel a Francia a ver a su madre, que estaba allí con la familia original francesa de Gardel, porque Carlos Gardel era francés, nacionalizado argentino. Su nombre, según partida de nacimiento sacada en Toulouse, era Charles Romuald Gardés escrito, criado en Buenos Aires, pues como Carlos Gardel. El accidente se produjo durante la gira por Colombia. Habían actuado en Bogotá y el mismo día del accidente, pero horas antes, a las 12:30 de la noche o de la madrugada, según se mire, del 24 de junio, Gardel cantó en directo en la emisora de Bogotá La Voz de la Víctor su último tango. El tango fue Tomo y Obligo. Ahí en la radio se despidió con un hasta siempre, se fueron a descansar y por la mañana pusieron rumbo a Cali para el siguiente concierto. Allí en Cali estaban todas las entradas vendidas, 5.000 criaturas esperaban a Gardel. Pero hubo que hacer una escala técnica entre Bogotá y Cali, pararon en Medellín. Pararon en este aeropuerto. Se calcula que unas 10.000 personas se habían concentrado en el aeródromo para poder saludar a Gardel durante la escala. Y en esta segunda etapa del vuelo de Medellín a Cali se puso a los mandos del avión Ernesto Samper, que era el piloto y era el dueño de la compañía aérea. Mira. Sí, subieron todos al trimotor y aquí es donde se cree que se produjo una de las pifias que pudo provocar el accidente. Un exceso de carga, porque además de que ya iban pasaditos, parece, subieron a bordo 12 rollos de películas de celuloide destinados a los cines de Cali, que fueron colocados como se pudo ahí, todo apretado, debajo de los asientos. Era una película cómica mexicana que se titulaba Payasadas de la Vida, que no tenía nada que ver con Gardel. Simplemente se aprovechó el vuelo para llevar la película a Cali. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land there's a one-man band and he'll toot his flute for Oye, you. entonces, Nieves, el exceso de carga has dicho que pudo ser una de las causas del Sí. accidente, pero Sí. ¿habría algo más? ¿O se sabe o no se A sabe? ver, es que nunca se han aclarado las causas, pero la más aceptada extraoficialmente dice que fue una rivalidad entre pilotos y entre las compañías aéreas, ¿No? que es que estaban enfrentadas por hacerse con el control del comercio aéreo ahí en Colombia, algo parecido así. Después de que despegara el trimotor de la compañía colombiana, tenía que despegar otro que estaba parado en la pista, pues estaba esperando. Era de otra compañía, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Y este piloto, el trimotor que estaba esperando, estaba pilotado por un alemán. Los dos aviones eran idénticos, los dos eran Ford trimotor. Y los dos pilotos parece que mantenían un enfrentamiento abierto por la pericia en vuelo, a ver cuál de los dos era mejor, y por el control
del transporte en Colombia. Parece que días antes del accidente, el piloto alemán jugó una mala pasada a Ernesto Samper en pleno vuelo, que acongojó al piloto colombiano y se la juró. Cuentan también que Samper quiso devolverle el susto al alemán en la pista de Medellín, como dirigiéndose hacia él con la intención de levantar el vuelo a una distancia muy ajustada, como diciendo, como para asustar. Pues vaya. Sí, es una tontería. Esto es lo que dicen, porque no se ha podido comprobar. Al parecer, según dijo alguien, un fuerte viento según unos, la sobrecarga según otros, pues truncó las intenciones y la temeridad, si es que fue una temeridad, acabó en tragedia. Aunque nunca se pudo comprobar nada. Lo de las cajas negras y todo eso creo que era ciencia ficción por aquel entonces. No había todavía. No había, claro. Pero muchos ingenieros han estudiado sobre el terreno qué pudo provocar el accidente. El exceso de carga podría ser, vale. Lo del viento, pues parece que no. Y parece que efectivamente el piloto colombiano no lo hizo bien. Yo lo siento, Daniel, pero tu tío abuelo como piloto era un poco torpe. Va a ser verdad eso de que no fue un accidente, que Ernesto Samper mató a Gardel. Yo que tú no pisaba más por Argentina, que ahora además gobierna por ahí un tipo bastante desquiciado. Vaya. Oye, has dicho antes 17 muertos, pero de las 2 avionetas en total, ¿o solo en la que viajaba Gardel? De las dos, sí. De la avioneta de Gardel murieron 10 y 7 que estaban en la otra, incluidos pilotos y mecánicos de los 2 trimotores. Por eso no había una versión autorizada de lo que pudo ocurrir. Y además el accidente lo que debió ser aquello, porque lo presenciaron las 10.000 personas que habían ido a recibir, a saludar y a despedir a Carlos Gardel otra vez. Es fácil imaginar la que hubo. El guitarrista Indio Aguilar, el que le pasó el chicle a Gardel, salió como pudo porque no se había puesto el cinturón de seguridad, las correas que decían entonces, llamaban a las correas. Se tiró por una ventanilla envuelto en llamas y ayudó a salir a otros 2. Uno murió después y otro se salvó, pero bueno, con tremendas secuelas. Que además fue un catalán, fue un ampurdanés, un tipo de la Bisbal. Se llamaba Josep Playa, que era secretario de Gardel, fue su traductor y profesor de inglés. Este hombre además tiene una historia por sí mismo. Este hombre sufrió 30 operaciones, estuvo 5 años ingresado en hospitales, de la cara, bueno, tremenda, las manos se le quedaron en muñones, las piernas quemadas, fue tremendo. Indio Aguilar contó que estando dentro de la avioneta en el despegue sintió una brusca maniobra hacia la derecha, un estruendo por el choque y, tal y como dijo, una lluvia de combustible nos bañó por completo. Allí acabó casi todo el mundo carbonizado por ese combustible que prendió. Los que se salvaron, con tremendas secuelas, fatal las pasaron. Indio Aguilar se quedó casi ciego por las quemaduras, además. En el acta de levantamiento de los cadáveres del siniestro, que estaba firmada por 4 forenses, se consignó que el cadáver número 11 correspondía a Gardel. Y decía, hallado boca abajo y pisado por las válvulas de uno de los motores. Junto al cantante y quemadas en los bordes se encontraron las partituras originales del tango Cuesta Abajo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y a la muerte de Gardel, ya lo has dicho antes, ¿no? Pero debió de tener un impacto tremendo en toda América, en todo el mundo, vamos, pero sobre todo en toda América, Puso boca abajo, entonces es que se puso boca abajo América. Esta historia tiene una segunda parte, sobre todo la disputa de 2 países por el cadáver. Hubo que enterrarlo provisionalmente allí en Medellín. Berta Gardés, la madre del cantor, recibió la noticia de la muerte de su hijo en Toulouse, donde llevaba viviendo ya 2 años con su familia, y tuvo que ser muy contundente en sus declaraciones. Dijo, quiero que los restos de Carlos descansen en su patria, la Argentina. Y tuvo que pronunciar esta frase en voz alta y dejarla por escrito y sacar corriendo el certificado de nacimiento de su hijo, porque cuando Armando de Fino, que era representante de Carlos Gardel, llegó a Colombia, se encontró con que el gobierno uruguayo estaba realizando todos los trámites para la repatriación y el entierro del cuerpo. La declaración de la única heredera era determinante para decidir el lugar de la sepultura. Pero aún pasaría tiempo, pasó tiempo antes de que los restos llegaran a Buenos Aires. Pasaron meses, porque el gobierno argentino
pidió al colombiano que retrasara la entrega de los restos. La muerte de Gardel hasta le vino muy bien a la Argentina, a la política argentina. Ya lo contaremos, ya. Nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora Cuesta abajo, efectivamente. Bueno, pero mañana más, ¿eh? Mañana segunda parte, ¿eh? Mañana más, interesante. Venga, Gracias. un beso, Nieves, adiós. Gracias, Carlas. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca